Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como solo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. Ahora mismo, pues una cuestión, un detalle esperanzador es que hay muchas mujeres jóvenes que estáis en puestos sociales de incidencia o en la política, están entrando. Eso es importante. Ahora bien, una vez en esos puestos, la cuestión es, ¿van a ser un hombre más? Entonces, me da igual. La política considero que no solo la hacen los políticos profesionales, sino que la política lo hacemos las ciudadanas y ciudadanos en cada uno en nuestros lugares. Creo mucho en los movimientos ciudadanos. A mí me gustaría que España pues, tuviera un papel importante en la Unión Europea, que liderara nuestro estilo de vida y de forma de ser solidaria que ahora mismo se está manifestando, siendo uno de los países que la población estamos más dispuesta a apoyar a refugiados o así, pero que fuéramos capaces de transformarlo en políticas en la Unión Europea. Y nuestros profesores pues nos abren esas ventanas, nos dicen que se puede hacer un cineclub que se llama Luis Buñuel, y aunque nos ponían todas las pegas del mundo, lo hacemos teatro y hacemos obras de Federico García Lorca, que también estaba prohibido, pero ellos decían, claro que se puede, ¿no? Yo era súper tímida y miedosa y etcétera. Pero la Bordeta me dijo, tú puedes hacer una obra de teatro, y me puso en medio de un escenario y oye, hemos estado aislados tantos años, 40 años, que no hay una incidencia ni hay una preocupación, y tendría que haberla porque lo que pasa en el terreno internacional, en este mundo global, nos afecta directamente. Los que quieren venir como refugiados primero tienen derecho por la legislación internacional. Bueno, estamos con Carmen Magallón, portolés, alcañizana. También lleva muchos años viviendo en Zaragoza, es experta en diferentes ámbitos, especialmente en paz, en mujer y en la relación que tienen estas dos cuestiones con los valores, y con la actualidad y con la historia. Bienvenida a Ten con Ten. Gracias por haberme invitado, estoy encantada. Sí. Lo primero que quería preguntarte es que para quien no te conozca le puedas explicar un poco cuál ha sido tu trayectoria desde que naces en Alcañiz hasta que desarrollas diferentes estudios que te han vinculado al Instituto de Investigación, al Seminario de Investigación para la Paz y a la defensa del papel de la mujer en la historia y en el mundo, porque pese a que cuando me documentaba me llamó la atención de que tienes una entrada incluso en Wikipedia, eres poco conocida. También se lo dije al anterior invitado, que quizá vuestra humildad os ha hecho que no seáis personas muy conocidas en la provincia de Teruel, pese a defender Teruel como uno de vuestros principales valores y vuestra cuna. Sí, yo creo que esa es una característica también de los aragoneses y de la gente de Teruel, ¿no? Que no somos chauvinistas. Es como ya tenemos una historia suficientemente importante, no tenemos nada que demostrar, ¿no? Pues sí, efectivamente yo nací en Alcañiz, mi padre era cobrador de autobús, del autobús que iba a Montalbán y después a Teruel, y
fueron mis maestros de Montalbán, que les tengo un gran agradecimiento, los que dijeron, esta chica tiene que estudiar. Y bueno, pues conseguí una beca que me llevó a estudiar al Instituto Ibáñez Martín en Teruel, porque con beca no podía estudiar más que allí. Realmente en esos años a mí me gustaba todo, o sea, a mí siempre me ha gustado estudiar, ¿no? Y el saber, y lo que pasa es que de algún modo pensé, bueno, voy a estudiar algo que no lo haría nunca una chica, ¿no? Y estudié física, y cosa que mi madre dice, todavía se acuerda, mi hija es física, pues bien, pero que en su día dijeron, pero ¿por qué haces física? Pues hacías hacer medicina, ¿qué es eso de la física, no? Bueno, porque pensaba que podría leer, a mí me gustaba mucho la literatura y la historia, y los profesores que tuve, pues tanto la Bordeta como Sanchís, pues siempre pensaban que yo iba a hacer una de esas carreras, ¿no? Hice físicas y soy profesora de física, catedrática de instituto, donde he dado clase muchos años, ¿no? Pero ya hace más de 15 años, 20, que pensé hacer la tesis doctoral y decidí hacerla sobre lo que las mujeres habían aportado a la ciencia, ¿eh? La hice en Historia de la Ciencia, ¿no? Y esos estudios de mujer y ciencia te llevaron incluso a estudiar en Estados Unidos para poder hacer la tesis. Sí, o sea, fui a Smith College, que es una de las universidades de la costa este de los Estados Unidos, que es parte de lo que se llama las 7 hermanas, que son 7 universidades solo de mujeres. ¿Por qué? Porque las grandes instituciones de los Estados Unidos no permitían entrar a las mujeres, ni Yale ni Harvard a principios del siglo XX. Y algunas herederas ricas dijeron así, pues voy a poner mi dinero a favor de las mujeres. Y sí, allí estuve 6 meses investigando porque había mucha relación entre estas instituciones de la costa este y los grupos de intelectuales republicanos de principios del siglo XX en España. Comentábamos antes de la entrevista, fuera de cámara, que en aquella época, durante la República, España estaba a la cabeza de muchos países en desarrollo, en investigación, en apoyo al mundo intelectual, ¿no? Y que luego todo eso cambió y que por eso tú considerabas muy interesante rescatarlo de la memoria, especialmente el papel de la mujer, que si ahora sigue teniendo dificultades para llegar a puestos de cabecera y de liderazgo en muchos ámbitos, antes era todavía mucho más difícil y aún así lo conseguían, ¿no? Sí, bueno, en esos años, digamos en el primer tercio del siglo XX, había un núcleo pequeño de clase media, pero que sí, que estaban al mismo paso que en otros países. Por ejemplo, pues España entró en la Federación Internacional de Mujeres Universitarias en 1920, o sea, fue prácticamente fundadora. Sí. ¿Tú continúas trabajando de alguna manera en la defensa de la igualdad de la mujer? Queda mucho camino por recorrer, pero ¿cómo ves ahora mismo el panorama? Porque cada vez que se reivindica el Día de la Mujer, el Día de la Igualdad, hay 2 cuestiones importantes. Una es cómo está la mujer en el mundo desarrollado, que queda mucho camino, mucho trecho por la conciliación, y otra muy diferente, donde los problemas son mucho más hondos en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Cómo ves, por un lado, su papel actual? La discriminación positiva, si es necesaria o no es necesaria, el tema de la conciliación, el tema del avance por la igualdad, la paridad, sí o no, todas las políticas de abrir camino a la mujer. Bueno, yo veo que hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que somos muchas las que tenemos un concepto de igualdad que es no hacernos como los hombres, sino que la igualdad hay que construirla como los mejores ladrillos de la experiencia de unos y de otras. Es decir,
que no tenemos por qué homogeneizarnos con el hombre, ¿eh? Entonces ahí esa es la tensión máxima que yo veo, porque para ser un hombre más, pues no, es como una pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, las mujeres, la igualdad no es lo mismo o sea, la igualdad no se contrapone a la diferencia, o sea, nosotros somos iguales y diferentes. Entonces, a mí me parece que ahora mismo, pues, una cuestión, un detalle esperanzador es que hay muchas mujeres jóvenes que estáis en puestos sociales de incidencia o en la política, están entrando, eso es importante. Ahora bien, una vez en esos puestos, la cuestión es, ¿van a ser un hombre más? Entonces, me da igual. La cuestión es llevar a esos lugares una forma diferente de hacer política, de enfocar los problemas sociales, de mejorar el mundo. Eso es lo que yo espero. Esta teoría con la que yo coincido absolutamente, además, sí. Porque creo que no somos iguales, sí que hay que defender equidad en ciertas cosas, pero somos absolutamente diferentes en muchos ámbitos internos, genéticos, de valores, de forma de resolver el día a día. ¿Crees que, por ejemplo, que lo hemos hablado muchas veces en diferentes círculos, si hubiesen más mujeres en algunos ámbitos relacionados con conflictos, tú que eres experta en paz, sí, ¿sería más fácil llegar a determinados acuerdos? Sí, lo creo, y además está basado en datos. O sea, es cierto que yo he trabajado sobre las aportaciones de las mujeres a la ciencia, pero también las aportaciones, las contribuciones de las mujeres a la construcción de la paz. Y ahí hay casos internacionales, pues por ejemplo conflictos como el enquistado de Israel-Palestina, pues ya hace años que hay grupos de mujeres que han estado negociando y proponiendo salidas concretas, por ejemplo compartir Jerusalén como capital de ambos países, como toda una serie de acercamientos, de convivencia entre las dos comunidades, es decir, han escrito, por ejemplo, nos negamos a ser enemigas, dejad a las mujeres negociar, dejad hablar. ¿Por qué? Pues porque de algún modo pasa que al haber sido excluidas, no por el hecho de ser un cuerpo de mujer, sino cuando eres excluida de la toma de decisiones, como hemos sido históricamente, eso genera una libertad para pensar de manera distinta. Y en el caso, por ejemplo, ahora con todo el problema político que hay en España, ¿crees que sería bueno a lo mejor que hubiese alguna mujer liderando las negociaciones que contribuiría a animar asperezas? Porque se habla mucho de aquí hay demasiado macho alfa con diferentes problemas de piel, quizá, ¿no? que impide llegar a acuerdos, no sé. Sí, lo que pasa es que para actuar desde un paradigma diferente tienes que situarte con independencia y pensar en una asociación de mujeres, un grupo de mujeres que apoye, o sea, no basta con que sea una diferente, ¿no? Sino que es muy importante generar un pensamiento pero que esté apoyado. Sucede que podría ser, pero los partidos políticos a veces lo ocupan todo. Yo la política considero que no solo la hacen los políticos profesionales, sino que la política lo hacemos las ciudadanas y ciudadanos en cada uno en nuestros lugares. Creo mucho en los movimientos ciudadanos, en los movimientos sociales, y creo que tenemos un papel, y en este país se ha demostrado con las mareas, todo lo que ha movido, y otras asociaciones de vecinos, fundaciones, todo eso también hacen política, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo la situación gravísima internacional que está habiendo con el conflicto de los refugiados y el papel de Europa? Es una situación muy grave y decepcionante respecto a la Europa en la que hemos creído. Hemos creído y seguimos creyendo en una Europa como poder diplomático, defensora de los derechos humanos, defensora del estado de bienestar, de un reparto equitativo de la riqueza, o más bien no tan diferente como puede ser en otros países, donde hay gente muy rica y otros muy pobres, y ahora mismo es una decepción. Y creemos que
se debe un poco a que va creciendo la cultura del miedo. El miedo es lo peor. Los que quieren venir como refugiados primero tienen derecho por la legislación internacional. ¿En qué papel queda ahora mismo la legislación internacional, la ONU, ACNUR incluso, que está siendo desalojado de Grecia? ¿En qué papel queda cuando los gobiernos crean políticas para expulsar y deportar a todas estas personas? Efectivamente, lo que hemos visto ha sido bochornoso, ver los líderes europeos cómo podían maquillar el acuerdo para que pareciera que se acogían a la ley internacional. El terrorismo yihadista proviene de personas que han crecido en Europa, no viene de fuera, sino viene de dentro del seno de la propia Europa, ¿no? Aunque después se hayan ido y hayan vuelto, pero son personas nacidas aquí en nuestra cultura. Efectivamente ese es el fracaso de la convivencia, sobre todo. El fracaso de no haber posibilitado a la gente joven pues tener trabajos, es decir, que influya si te llamas Mohamed o si te llamas Pedro. La falta de integración, la humillación que algunas culturas sienten por el trato que reciben, todo eso que está estudiado que surge más a veces en la segunda o en la tercera generación que en la primera generación de los que llegan, ¿no? El caso es que Europa tiene que mirar cuáles son las vías estas de radicalización. Comentabas antes cuál es el modelo económico actual, hablando también de paz. Justo esta semana ha salido el dato de que creció el año pasado por primera vez en mucho tiempo la venta de armas mundial. Eso significa que cada vez hay más violencia, más tráfico de armas con intereses económicos vinculados a todo esto. También hemos conocido la polémica que afecta a gobiernos, a empresas, de los papeles de Panamá, el fraude fiscal. ¿Hacia dónde vamos con el modelo económico actual? En el pacifismo hay un dicho, sí, efectivamente, dice: a quien tiene un martillo el mundo le parece un clavo. Es decir, si hay muchas armas en el mundo, pues finalmente se van a utilizar. Los negocios armamentísticos, lo que se llama el complejo militar industrial, está por detrás a veces de echar leña al fuego o de incidir para que los conflictos no se solucionen por una vía, sino a través de la venta armada. Hay que decir que además la carrera de armamentos toma unas vías muy peligrosas. Por ejemplo, se está debatiendo ahora la posibilidad de que haya armas autónomas. Es decir, las automáticas son, por ejemplo, los drones, ¿no? Que tienen una posibilidad de llegar a un objetivo, pero están controlados por un ordenador, por una persona. Esos son automáticos. Las autónomas serían las que llevaran en su propio software el análisis de la realidad y decidieran si disparar o no. Ese es un debate actual. Otro problema, la privatización de los ejércitos. Cada vez más son compañías privadas las que están incluso llevando a cabo acciones armadas. Eso por una parte con las armas. En cuanto a todo el fondo de lo que puede ser la desigualdad económica, que está arraigado pues, en la posibilidad de que el dinero se mueva y que lo que importa es hacer negocios sin tener en cuenta las necesidades sociales, pues ya hemos visto la crisis, como la ha provocado el exceso de codicia, de egoísmo. El otro día decía un profesor amigo nuestro: cuando os digan que no hay dinero para asuntos sociales, es decir, no hay mucho dinero en este mundo, pero está en pocas manos. Y hay una teoría que se están planteando, que es la teoría del helicóptero, tirar dinero desde helicópteros a la gente. Digo, ya nos avisarán, ¿no? Pero a mí me sonaba como el episodio este de la Plaza Mayor, que tiraban dinero a las mujeres rumanas, o sea, una afrenta. Pero la teoría del helicóptero es que prefieren tirar dinero desde un helicóptero que hacer políticas de reparto. ¿Existe alguna forma de controlar la economía desde la política? ¿Realmente hay posibilidad? Porque todo lo que estamos viendo y denunciando ahora no es nuevo, viene de muy atrás y llevamos años y años denunciándolo, pero no sabemos ponerle coto de ninguna manera.
hace falta voluntad política. Cuando los momentos álgidos de la crisis se dijo, hay que refundar el capitalismo. Bien, pues ahí están los líderes, que lo hagan. Claro, eso es voluntad política, es que las legislaciones internacionales no son como las tormentas, o sea, están en manos de los poderes políticos. Otra cosa es que los poderes económicos y los políticos pues están tan imbricados que a veces los poderes políticos están dominados por los económicos. ¿En todo esto qué papel tenemos a nivel individual? Porque es cierto que en España no se castiga como deberían las urnas el fraude y la corrupción. Nos decía Manuel Pizarro, España es que es el país del lazarillo, todo el mundo quiere defraudar, no es una cuestión política solamente, es estructural. Y hasta que eso no cambie, cuando nuestra reacción es, si el político me roba, yo voy a robar, robaré más, porque si lo hace yo también, no vamos a tener un cambio necesario. Necesitamos más cultura política. España es un país solidario, generoso, pero desde luego en cuanto a cumplimiento de la ley no se destaca, ¿no? Y sobre todo pienso que en el terreno de la política internacional como que no interesa. O sea, hemos estado aislados tantos años, 40 años, que no hay una incidencia ni hay una preocupación, y tendría que haberla, porque lo que pasa en el terreno internacional, en este mundo global, nos afecta directamente. Las políticas europeas nos están afectando, las libertades financieras del mundo mundial nos están afectando. Por tanto, cuando se trate de implicación política hay que tener en cuenta eso. Pero si ves en las campañas electorales, lo internacional como que no se discute, ¿no? No, vamos terminando, por dar una perspectiva positiva, ¿cómo te gustaría ver un mañana a corto plazo de oportunidades en nuestro país? Pues a mí me gustaría que España pues, tuviera un papel importante en la Unión Europea, que liderara nuestro estilo de vida y de forma de ser solidaria, que ahora mismo se está manifestando, siendo uno de los países que la población estamos más dispuesta a apoyar a refugiados o así, pero que fuéramos capaces de transformarlo en políticas en la Unión Europea, y que desde luego fuera una sociedad en donde recuperáramos esa forma más tradicional de vivir, donde no se necesitara tanto, consumir tanto y disfrutar más de tiempo libre, que hemos tenido antes siempre. Una nueva forma de gestión del tiempo también, ¿no? Que no habíamos hablado. Gestión del tiempo y de pensar que la felicidad no es tener más cosas. Bueno, los que hemos vivido en esta zona, bueno, hemos sido pobres, realmente pobres de cosas, pero ricos en deseo de aprender y de tal. Mucha gente es pobre trabajando muchísimo, ¿no? Que claro, esa es la paradoja. Pero bueno, no hemos hablado, por ejemplo, del cambio climático, ¿eh? Y el cambio climático está ahí y lo tenemos que abordar. En Berlín va a haber este verano una conferencia sobre el decrecimiento, que es la tendencia de crecimiento, que en realidad no es decrecer en unas cosas y crecer en otras. O sea, porque a la gente le da miedo, porque cuando se habla de recuperación económica siempre dice crecer, crecer, pero ¿crecer en qué? ¿Crecer en tener más cosas? Pues a lo mejor hay que crecer en otro tipo de servicios, intercambios no materiales que no desgasten el planeta, etc. A mí me gustaría un tipo de sociedad así. Más tiempo y menos cosas. Te voy a enseñar una pregunta que tenemos para ti de Eloy Fernández Clemente. Mírala. A ver. Yo no le di clase porque yo daba en el masculino, se acababa de separar estúpidamente el masculino y el femenino en Teruel, pero en fin, estábamos todavía en los años 60, y entonces sí le dio la bordeta, pero yo no le di clase, pero sí venía al San Pablo, hacían poesía, teatro, la conozco y la recuerdo perfectamente desde entonces. Es una mujer extraordinaria que ha hecho un trabajo tanto personal
como estudiosa, como científica, su tesis doctoral magnífica, como feminista, pero también una gran labor social e ideológica con la Fundación por la Paz, etcétera. Yo le diría algo relacionado con lo que ha dicho Pizarro. Es decir, Carmen, ¿qué recuerdo tienes de aquellos años de Teruel con la Bordeta, con todos estos amigos, y por qué? ¿Y qué valores te parece fundamentales de aquellos? Y eso yo creo que es lo que en realidad ella le ha inspirado para seguir haciendo lo que está haciendo hasta nuestros días como una de las grandes figuras culturales y sociales de Aragón. Bueno, qué cariñoso. Eloy, oye, es que yo también lo quiero mucho. Sí, nos queríamos mucho ese grupo. Yo creo que para mí los años de Teruel es que fueron los que abrieron como las ventanas a la libertad. O sea, nuestros profesores nos dieron alas. Hay que pensar que en nuestros pueblos, en Alcañiz, o sea, vivíamos una atmósfera de miedo. O sea, nosotros no teníamos televisión y en mi casa de mis abuelos se contaban historias de la guerra y eran todo tremendos, ¿no? Pues que se habían matado unos a otros, otro perseguido, mi padre había estado en la guerra, todos, y se contaban muchas historias, o sea, y entonces no podías hacer nada, todo estaba prohibido, y de pronto vamos a Teruel y nuestros profesores pues nos abren esas ventanas, nos dicen que se puede hacer un cineclub que se llama Luis Buñuel, y aunque nos ponían todas las pegas del mundo, lo hacemos teatro y hacemos obras de Federico García Lorca, que también estaba prohibido, pero ellos decían, claro que se puede, ¿no? Bueno, no lo decían así, pero que éramos un grupo que realmente potenciaba la cultura, la libertad, y después que creía mucho en nosotros, ¿sabes? O sea, es esa idea de fomentar la autoestima, que aquí en los pueblos yo era súper tímida, he visto que también decía Eloy que era tímido, yo era súper tímida y miedosa, y etcétera. Pero la Bordeta me dijo, tú puedes hacer una obra de teatro, y me puso en medio de un escenario y oye, a partir de ahí es verdad, y la autoestima de decir, oye, pero qué bien lo hacéis, qué buenos sois, qué buenas notas, ese deseo de aprender y todo. Y bueno, pues hemos salido, pues eso, también un compañero nuestro era Jaime Caruana, que fue el presidente del Banco de España o así. Nosotros, nuestros profesores fueron fundamentales, por eso yo a Eloy, a Juana, la Bordeta, nos queríamos muchísimo y yo les agradezco, realmente tiene razón Eloy, mucho de lo que soy. Bueno, Carmen, si te parece, se lo vamos debo. A invitar a nuestra próxima visita aquí al programa Ten con Ten. Sí. Que es una amiga tuya. Sí. A la que has propuesto. Y bueno, me gustaría que la invites a venir y le puedas dejar una pregunta. Bueno, Teresa, como sabes, pues nosotras fuimos al mismo colegio. Bueno, yo estaba interna en el Sagrado Corazón de Jesús y luego iba al instituto con el grupo de profesores y profesoras que nos abrieron tantos caminos, y tú eras, bueno, de allí de Teruel, venías al colegio, no nos conocíamos y luego nos conocimos a través de Luis Germán en una manifestación por la paz, y desde entonces seguimos ahí hablando y juntas en la revista En Pie de Paz y en la poesía, en Cuadernos de Aretusa, pero realmente la poeta eres tú. Y como Teruel nos unió, y sé que tú vives en Madrid, pero quieres mucho a esta tierra nuestra, me gustaría preguntarte qué ha significado Teruel en tu experiencia vital y qué personas recuerdas, y cómo ves el presente y el futuro de esta zona. Que te has emocionado. Los recuerdos de infancia que siempre nos marcan, ¿no? Para toda la vida y el camino que vamos a seguir. Y es cierto que en esta cadena del Ten con Ten, unos os estáis llevando
otros, Sí. y todos coincidís en la importancia que es la educación y los valores de, Sí, lo de la juventud educación. y lo que las amistades también, y lo que Sí, a cada uno le sí, marca, sí. ¿no? en su desarrollo vital. Sí, yo quiero agradecer desde luego a mis padres, a mi padre y a mi madre, que soy de una familia que no estudió, ninguno de mis 20 y tantos primos, solo estudiamos mi hermano y yo, y mi padre era un cobrador de autobús y sin embargo pues ellos se privaron de muchas cosas para que nosotros estudiáramos, aunque fuera con beca. Y además en mi casa siempre hubo libros y se valoró el saber y el aprendizaje. Y eso. Muy bien, pues ahí queda ese agradecimiento. Tu padre ya falleció, tu madre continúa, seguro que... Mi madre no se entera. Bueno, pues, por eso lo digo, porque... Bueno, aún así ahí queda Carmen Sí, Magallón, no, porque- y bueno, y para todos los padres que nos estén viendo Sí. pues, también, y que estén luchando por el futuro de sus hijos, claro. que muchos lo están haciendo ahora mismo y con grandes dificultades, Sí. pues que vean que sirve esa lucha. Claro, y que claro. se mantengan en ella. Sí, valorar la educación, lo que ves en casa es fundamental, o sea, es que haya libros, que se lee, que se valora, no tanto la presión por sacar buenas notas ni nada, sino que sencillamente que todo eso cuenta más a veces que el dinero y otras cosas, ya está. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros. Cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, los valores, la política, la economía y las perspectivas de futuro, buscamos referentes y espejos en los que mirarnos, como Carmen Magallón, alcañizana, experta en muchas materias, catedrática de física, también experta en filosofía, en mujer, en paz, todo temas de plena actualidad y a los que nos ha dado muchas respuestas. Es lo que intentamos en este programa, en Ten con Ten, por el que van a ir pasando diferentes aragoneses, turolenses, de diversas opiniones, de varios ámbitos del mundo, de la cultura, de la economía, de la sociedad, y con los que vamos a ir tratando temas que a ustedes les sirvan para conocer diferentes respuestas que les puedan orientar y trabajar también a nivel individual en el futuro que todos juntos vamos a construir. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como solo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel.